¿Dónde está Satanás en el Antiguo Testamento? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Porque lo cierto es que hay muy pocas referencias sobre él. Satanás viene del sustantivo común hebreo satán, que significa adversario. Según los filisteos, David podría convertirse en un satán o adversario para los filisteos. 1 Samuel 29:4. Adás el edomita era un satán o adversario de Salomón, en 1 de Reyes 11:14. Y el ejemplo más fascinante es que el ángel de Yahvé se le menciona como el satán o adversario en el camino emprendido por Balaam. El nombre propio Satanás, como adversario de Dios, no aparece en el Pentateuco ninguna vez. En ninguna parte de los primeros 5 libros Dios menciona a Satanás ni lo acusa de alguno de los males que estaba sufriendo su pueblo. Y en todo el Antiguo Testamento solo aparece en 3 ocasiones. En el relato de Job, como causante de los desastres de Job. En el libro de Crónicas, como autor moral del censo que hizo David. Y en el libro de Zacarías, cuando Satanás acusaba al sumo sacerdote Josué. Pero, ¿por qué omite Dios toda referencia al ángel caído que había llegado a ser el enemigo del cielo y la tierra? ¿A qué se debe eso? Veamos. Los judíos habían salido de Egipto, ¿verdad? Y en el panteón egipcio abundaban los dioses, tanto buenos como malos. De hecho, la adoración politeísta incluía adorar tanto a los dioses buenos como a los malos. Más aún a los malos para mantenerlos contentos y que no mandase ningún desastre. En la cosmovisión politeísta, las cosas buenas venían de los dioses buenos y las cosas malas venían de los dioses malos. Bien, pues en lugar de mencionar a Satanás por nombre y arriesgarse a que lo adoren como el dios del mal, algo que hacían los egipcios, los hititas y todas las naciones cananitas, el Señor escogió de manera deliberada asumir la responsabilidad plena de todo el desorden que había causado el pecado. Así evitaba que el pueblo de Israel cayera en dualismo o politeísmo. Por esto, en el Antiguo Testamento, Dios prohíbe la adoración a otros dioses, pero no niega su existencia. El primer mandamiento dice en Éxodo 23, «No tendrás otros dioses delante de mí». Dios no niega la existencia de otros dioses, simplemente pide a Israel una adoración exclusiva. La gran tentación de los judíos hasta después del cautiverio babilónico han sido los dioses de los pueblos que los rodeaban, sobre todo los dioses malos. Incluso llegaron a adorar a la serpiente de bronce, que era solo una metáfora a través de la cual Dios quería transmitirles una lección de salvación. ¿Por qué? Porque en Egipto la serpiente era símbolo de una deidad que era buena y mala al mismo tiempo. El concepto cultural y teológico de aquel entonces era que cada pueblo tenía su dios, ligado a su territorio. Baal, Asera, Quemos, Dagón, etc. eran dioses violentos de los cananeos que convivían con el pueblo de Israel. Por eso, cuando su confianza en Dios disminuía, empezaban a adorar también a esos dioses por miedo al castigo. Otros pasajes bíblicos ridiculizan la adoración a otros dioses y a los ídolos, pero tampoco niegan su existencia. Por ejemplo, en la gran confrontación de Elías con los profetas de Baal, el profeta no niega la existencia de Baal, solo la ridiculiza. A través de la revelación progresiva, observamos cómo Dios apela al sentido común de su pueblo y les acerca a la verdad sobre estos dioses. En Isaías 44, del 9 al 10 dice: «Los fabricantes de los ídolos no valen nada, como tampoco valen nada los ídolos que ellos tanto quieren. Los que adoran a los ídolos son unos ciegos y estúpidos. El que funde el metal para hacer una estatua y adorarla como un dios, pierde el tiempo». En los primeros 2 capítulos del libro de Job, observamos que todos los personajes creían que Dios era el autor de las dificultades de Job. Ninguno de los personajes mencionan a Satán.
Pero a través del libro, Dios intenta transmitir la idea del gran conflicto entre el bien y el mal, y que el autor de todas aquellas desgracias era Satanás. En Zacarías 3, del 1 al 2, la revelación aumenta y deja claro que Yahvé es el que nos defiende, se preocupa por nosotros, mientras Satán es el que nos acusa y nos es contrario. No hay ninguna relación de complicidad entre Dios y Satanás. Yahvé reprende a Satán y restaura a su pueblo. El escritor del libro de Crónicas, el último libro escrito del Antiguo Testamento, menciona que el verdadero autor moral del censo fue Satanás. Primera de Crónicas 21:1 dice: entonces Satán se levantó contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Satán actúa en contra de la voluntad de Dios. La tentación hacia el politeísmo o dualismo había desaparecido. La perspectiva del conflicto entre el bien y el mal era más completa. Por esto la comprensión era más clara sobre quién era el verdadero autor moral del mal. Las otras referencias a Satán que se encuentran en Génesis 3, Isaías 14 y Ezequiel 28, las aplicamos a Satanás gracias a la luz mucho más completa que encontramos en el Nuevo Testamento, sobre todo en el libro de Apocalipsis. La iglesia cristiana primitiva empieza a aplicar estas profecías a Satanás a partir del siglo III. Quizás el texto bíblico que más luz revela sobre este tema y que nos ayuda a entender el concepto del gran conflicto entre el bien y el mal en el Antiguo Testamento es el Salmo 82. Elohim preside la reunión de los dioses, Elohim expone, y en medio de ellos emite su sentencia. ¿Hasta cuándo dictarán decisiones injustas que favorecen a los malvados? Hagan justicia al pobre y al huérfano, defiendan los derechos de los oprimidos y de los desposeídos, rescaten al pobre y al indefenso, líbrenlos de las garras de los malvados. Pero esos opresores no saben nada, son tan ignorantes, andan errantes en la oscuridad mientras el mundo entero se estremece hasta los cimientos. Yo digo, vosotros sois dioses, sois todos hijos del Altísimo, pero moriréis como simples mortales y caeréis como cualquier otro gobernante. Y ahora el versículo 8. Levántate, oh Elohim, y juzga a la tierra, porque todas las naciones te pertenecen. Encontramos aquí algunas ideas muy avanzadas. Elohim es el verdadero juez supremo. Hay una clase de seres celestiales que pretenden ser dioses y Elohim juzgará a todos los seres celestiales, o estos dioses, que se volvieron corruptos y malvados. El Dios de Israel es el Dios de toda la tierra, de todas las naciones. Ese salmo es la mejor demostración sobre cómo se revela progresivamente el concepto del gran conflicto entre el bien y el mal a lo largo del Antiguo Testamento. Solo en el Nuevo Testamento, gracias a la revelación progresiva de Dios, descubrimos que Satanás, un ser celestial, se convirtió en el archienemigo de Dios, en el jefe de los demonios y el autor de la maldad. El apóstol Pablo también hace una interesante conexión entre estos seres celestiales o dioses y los ídolos. En 1 de Corintios 10:19 dice: lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, en realidad los sacrifican a los demonios y no a Dios, y no quiero que vosotros tengáis comunión con los demonios. El clímax de la revelación del gran conflicto entre el bien y el mal lo encontramos en Apocalipsis 12, del 7 al 12. Dice el texto bíblico: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo,
porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Tal vez te preguntes, ¿por qué tomó tanto tiempo al pueblo de Israel conocer la verdad sobre Satán? ¿Por qué Dios no les reveló todo claramente desde el principio? Piensa que Dios tuvo que revelarse en un ambiente intoxicado de politeísmo, para evitar males mayores como, por ejemplo, acabar adorando directamente a Satanás. Prefirió asumir Él la responsabilidad mientras transmitía progresivamente la luz del conocimiento que penetra a través de los prejuicios culturales y sociales. La revelación es progresiva y está hecha a la medida de nuestra capacidad. Dios, como Padre, conduce a sus hijos al conocimiento de la verdad, pero lo hace despacio, adecuándose a su cultura, a su conocimiento intelectual. Va revelándose conforme puede ir siendo aceptado porque Él solo desea lo mejor para sus hijos. Y para ti también.